Esa noche escuché mi nombre en la megafonía de la estación, y cuando bajé al andén 0, me encontré sentado frente a mi padre, el cual había fallecido ya hacía unos años. Desde ese instante supe que lo que iba a pasar no era normal. Era medianoche, estaba en casa, viendo un programa de esos aburridos, cuando oí mi nombre. Pensé que venía de la calle, asomé la cabeza por la ventana. Nada, la ciudad estaba casi vacía. Lo volví a oír, más claro, con ese tono metálico que solo tienen los altavoces de una estación. Manuel, Manuel, Manuel. Luego la orden, diríjase al andén 4. No había trenes a esa hora. Aún así, me puse la chaqueta, metí el móvil y las llaves en el bolsillo, y salí. El frío me mordió la cara. Caminé rápido. El eco de mis pasos sonaba más fuerte de lo normal, como si alguien andara a mi lado, pero medio segundo por detrás. Al llegar, las puertas de la estación estaban abiertas. No había nadie en la entrada. Empecé a bajar. La escalera mecánica estaba parada. Bajé a pie. A mitad de la escalera me llegó un olor raro. Lejía fresca. Encima, otro olor se mezcló. Colonia antigua, de barbero, la que usaba mi padre cuando yo era niño. Pasé por el torno. El pitido sonó demasiado fuerte, como si la estación hubiese estado muda un buen rato. Miré a la garita. El vigilante estaba de espaldas, mirando una pantalla. Su cabeza hizo un gesto mínimo, como si tuviera dolor de cuello. Seguí los carteles. Andén 3 a la derecha, andén 4 a la izquierda. Fui hacia el 4. Las pantallas no tenían la hora correcta. Marcaban las 3:15 y mi reloj marcaba las 12:15. Las luces del techo parpadearon y enseguida se estabilizaron, como si alguien hubiese probado un interruptor. Me senté en un banco de metal. El frío se me pegó a la espalda. El altavoz habló de nuevo, seco, claro. No cruce la línea amarilla. No salude si le saludan. No levante el teléfono. Me quedé sin aire un segundo. En el andén de enfrente vi a una mujer con un abrigo claro y una maleta pequeña. Me miraba fija. Levantó la mano. Saludó con un gesto lento. Recordé la advertencia. Bajé la vista. Cuando la levanté, ya no estaba. Un papel doblado rodó por el suelo hasta mis zapatillas. No había corriente. Lo recogí. Ponía andén 0. Las letras parecían impresas, pero el papel estaba tibio, como si alguien lo acabara de sostener. Mi móvil vibró. Número oculto. Rechacé la llamada. Volvió a vibrar. Contesté sin hablar. No saludes si te saludan, dijo una voz lisa, limpia, como de estudio. Colgó. Miré alrededor. Solo se oía el zumbido de los tubos de luz. En una papelera, los plásticos hacían un ruido leve, como si respiraran. Me levanté. ¿Quién está ahí?, dije, sabiendo que era una pregunta tonta. Nadie contestó, pero un panel de anuncios cambió solo. Mostraba una oferta de colchones. Se apagó un segundo y luego mostró una línea blanca. Al final de esa línea, muy pequeña, una palabra. Baja. Parpadeó y volvió el anuncio de colchones. El túnel se iluminó con un brillo más frío. Entró un tren de servicio, viejo, con ventanas ciegas. No llevaba gente. El sonido era raro. Ni frenada, ni pitido, más bien un suspiro largo. Se abrió una sola puerta, en medio del andén de enfrente. Del interior salió olor a colonia antigua y un murmullo suave como una nana. El altavoz soltó la orden. No suba. Me quedé quieto. Quise grabar con el móvil, pero recordé. No levante el teléfono. Guardé la mano. El tren se marchó despacio, como si llevara algo pesado que no veíamos. Cuando desapareció en el túnel, el aire quedó espeso, como si hubiera llovido por dentro. Esto es una broma, dije en voz baja, para no asustarme más. El panel de anuncios volvió a apagarse. Esta vez mostró 2 palabras. No juegues. Luego otra vez, los colchones. Fui a la garita, toqué el cristal, el vigilante se giró.
Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en varios días. «Perdona», dije, «¿quién maneja la megafonía ahora?» «Es automático», respondió, pero su voz no tenía seguridad. «Ha dicho mi nombre 3 veces y luego me da órdenes. A veces repite cosas viejas, grabaciones, no sé». Le enseñé el papel. «¿Sabes qué es esto?» Leyó, Andén 0. Sus labios se apretaron, miró hacia un lado, hacia donde no había nadie, como si le diera vergüenza hablar. «Eso existió», dijo. «Hace muchos años, pero lo cerraron, no hay acceso». «Hay una puerta verde al fondo», dije. «¿La recuerda de hace tiempo?» El vigilante se quedó callado. Abrió un tablero de metal con llaves, tomó una. No era ni nueva ni vieja. Tenía los dientes irregulares y me la dio. «Si bajas, no vayas solo», dijo. «¿Vienes conmigo?», pregunté. «No puedo», respondió. «Si no contesto a la radio me echan, y si voy y pasa algo...». No terminó la frase. «Gracias», dije. «Si oyes tu nombre ahí abajo», añadió, «no contestes a la primera». «¿Por qué?» «Porque a veces no es para ti». Volví al andén 4 con la llave en el bolsillo. Me temblaron las manos, pero no era solo miedo. Era esa mezcla extraña de miedo y curiosidad, parecida al hambre. La puerta estaba al fondo, medio escondida tras un cartel viejo de salida de emergencia, pintura verde arañada. Puse la llave, giró fácil, como si me esperara. Abrí, unas escaleras estrechas bajaban más de lo normal. Las paredes eran de cemento sin pintar. Había flechas pintadas a mano, torcidas, hechas con plantilla y spray. Nada oficial, nada cómodo. Bajé un tramo. La puerta se cerró a mi espalda con un clic suave. Me obligué a no mirar. Bajé otro tramo. A cada rellano, un ruido distinto. Gotas, un zumbido, un golpe lejano. El tercer rellano, una placa de metal con letras golpeadas a martillo. Andén 0. Empujé la puerta. Crujió como una tabla vieja. Dentro había una estación pequeña, torcida, un banco con pintura desconchada, una pantalla apagada, un reloj sin agujas colgado y torcido. Al fondo, un vagón suelto, sin enganchar a nada, en el lateral, pintado, el número A132. El aire estaba frío, pero no como si estuviera dentro de una nevera, sino como el de una habitación donde nadie ha respirado durante años. «Hola», dije, y mi voz sonó rara, como si viniera de una radio. Caminé despacio hasta el vagón, toqué la puerta, estaba helada, la abrí con un tirón. Dentro olía a ropa guardada, a colonia antigua y a algo más que no supe nombrar. Me senté en un asiento de plástico. El asiento se quejó con un crujido leve. El aire se movió, como si alguien al otro lado se sentara también. Miré al frente y lo vi. En el asiento de enfrente estaba mi padre. No como lo vi en el hospital. Estaba como a los 40 años. Pelo con entradas, camisa clara, su chaqueta de siempre. Tenía la postura que usaba cuando quería que yo dejara el móvil. Manos en las rodillas y espalda recta. «No bajes», dijo. Y su voz tenía el mismo timbre de antes. No era imitación, era su voz. Se me cerró la garganta. Aún así, contesté. «Ya he bajado». Él asintió con una sonrisa y esperó. «¿Qué es este sitio?», pregunté. «Una estación», dijo, «para los que esperan». «¿Esperan qué?» «A que alguien los llame por su nombre». «¿Me llamaste tú?» «Sí, para que subas». «¿Y si me quedo?» «Entonces me reconoces a mí, pero arriba dejarán de reconocerte». «¿Quiénes?» «Todos los que te quieren y los que no te conocen». La pantalla apagada parpadeó un segundo y mostró una palabra. «Prueba». Luego volvió a apagarse. El reloj sin agujas vibró, como si algo por dentro quisiera moverse. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué esta noche?» «Porque hoy sí escuchas», dijo. Sus manos temblaban muy poco, ese temblor pequeño que yo conocía de cuando tenía prisa y no quería admitirlo.
No suelo hablar de mi padre. No es porque no lo quiera, es que me duele. Murió un martes de lluvia. Yo tenía prisa por llegar a una reunión que no importaba. Me llamaron. No llegué a tiempo. Él me miró ahora con la misma calma con la que me pedía que apagara la tele cuando era niño. No me reprochó nada, solo dijo: «Sube». «Tengo miedo», admití. «Normal», dijo. «Pero arriba hay gente esperándote». «¿Quién?» «Tu vida». No sé por qué, pero esa respuesta me dio ganas de llorar. Me mordí el labio, tragué saliva. El olor a colonia antigua era fuerte, pero agradable. «¿Vas a quedarte aquí?», pregunté. «Sí». «¿Siempre?» «El tiempo aquí no es siempre. Es hasta que dejes de necesitar ver esto». «¿Y si vuelvo?» «No vuelvas», dijo con firmeza nueva. «Ni para verte». «Ya me has visto», respondió. «Eso es suficiente». Un ruido llegó al túnel. No era el tren, era algo que arrastraba algo. Mi padre y yo miramos al mismo punto, como si aún compartiéramos un reflejo antiguo. «Si oyes tu nombre», dijo, «no contestes a la primera». Me lo dijo el vigilante. Buen consejo. Aquí te llaman con voces que ya conoces y a veces lo hacen para que te quedes. El panel de anuncios del andén 0, que yo no había visto, se encendió un segundo. Mostró solo 2 palabras. «No cruces». Se apagó. El vagón respiró. Sí, respiró. El aire entró 1 centímetro. Salió medio. Volvió a entrar. Mi piel se erizó. «Papá», dije, y fue la primera vez que lo llamé así en voz alta desde que murió. «Si subo ahora, ¿te pierdo del todo?» «No», dijo. «Me pones en mi sitio». «¿Cuál es tu sitio?» «El que te deja vivir». Me puse de pie, él también. La puerta del vagón se abrió con un clic pequeño. Salí. El andén 0 era el mismo, pero lo sentí más claro, como si hubiese más aire. El banco estaba vacío. La pantalla apagada seguía apagada. El reloj sin agujas, sin agujas. «Sube», dijo mi padre. Y esta vez sonó como una caricia, no como una orden. «¿Y tú?» «Yo espero», respondió. «No te preocupes por mí». «Siempre me he preocupado por ti», dije, y me sorprendió oírme. Era verdad, pero nunca la había nombrado. «Gracias», dijo. Di 2 pasos hacia la puerta del andén 0. En el marco alguien había escrito con rotulador: «No saludes». Pasé la mano por las letras. La tinta manchó un poco mis dedos. Era reciente. «Una cosa más», dijo él. «Si arriba oyes andén final, no bajes del tren. Quédate dentro. Te llevará a una estación normal con un nombre normal. No te fíes de los nombres raros». «Vale». «Vete», dijo. Y no fue brusco, fue suave. Fue como si me abriera la puerta de su coche cuando yo era niño y me ayudaba a bajar. Subí las escaleras. La puerta verde se abrió fácil. El andén 4 me recibió con sus luces y su frío normal. Un tren llegó con su frenada normal. La pantalla dijo: «Próxima estación, Gran Vía», pero la megafonía murmuró algo que no me pegaba. «Próxima estación, andén final». Nadie lo notó. La gente tenía sueño y prisa. Subí al tren y me quedé de pie junto a la puerta. Miré al otro andén. Me pareció ver a mi padre caminando, manos en los bolsillos, mirando al suelo como hacía cuando pensaba. No lo seguí. Las puertas se cerraron. El tren se movió. Las luces del túnel dibujaron rayas en el cristal. Bajé en mi parada. Crucé los tornos. El vigilante me miró. Hizo un gesto con la cabeza, como preguntando: «¿Todo bien?». Le devolví el gesto. No nos dijimos nada. A veces lo mejor es no decir nada. Salí a la calle. El aire estaba menos frío. Caminé a casa con la llave apretada en la mano. Abrí, cerré, me apoyé en la puerta y dejé escapar el aire que llevaba guardado desde abajo. A las 4:12 el timbre sonó. Lo supe un segundo antes, no porque oyera nada, sino porque mi cuerpo lo recordó. Miré por la mirilla. Nadie. Abrí solo un poco. En el felpudo había un periódico sin fecha. En portada, una foto en blanco y negro. Mi padre joven levantándome en brazos. Con rotulador grueso había una frase:
Nos vemos en el andén 0. No toqué el periódico, cerré la puerta con cuidado, pegué la espalda a la madera, respiré. El olor a colonia antigua cruzó el pasillo y se fue. Me senté en el suelo y me quedé así un rato, sin hacer nada. El reloj de la cocina marcaba las 4:13. Desde esa noche, si oigo mi nombre en un altavoz, no giro la cabeza. Camino recto, no cruzo la línea amarilla. No saludo si me saludan. No levanto el teléfono cuando la llamada viene sin número. Sigo pasando por la estación. A veces veo al vigilante. Nos saludamos con la barbilla. Una noche me dejó un sobre en la garita. Dentro había una nota. Si subes, te reconocen. Guardé la nota en el bolsillo. No bajé. La llave de la puerta verde está en un cajón de mi cocina. A veces, al abrir el cajón, huelo colonia antigua. Entonces lo cierro y me voy a dormir. No pasa nada, o pasa, pero ya no me llama por el altavoz. Si alguna vez oyes tu nombre a medianoche y un papel llega rodando a tus pies, con 2 palabras, andén 0, no corras, respira, mira la hora y elige. Si decides bajar, sube cuando te llamen por tu nombre. Si decides subir enseguida, no mires atrás, porque hay trenes que no paran y voces que no son de nadie, pero también hay voces que sí. Y esas, cuando te nombran, te devuelven a casa.